Crece el número de detenidos arbitrariamente por el régimen de Maduro. Nuevas cifras de la ONG Foro Penal Venezolano evidencian la dramática situación tras las elecciones del 28 de julio. Sí, los arrestos se han presentado en medio de las manifestaciones en rechazo al fraude electoral del régimen. Han sido contra periodistas, personas cercanas a la campaña opositora. Revisemos las cifras. 16 personas en condición de discapacidad. Represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio. Mire, ahí están las cifras. 1.229 detenciones arbitrarias, 105 adolescentes, 5 indígenas. Y ya lo decíamos, 16 personas en situación de discapacidad. 24 manifestantes asesinados durante estas protestas. La fuente, bueno, es Provea y Monitor de Víctimas. Saludamos hasta ahora a Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, activista de los derechos humanos y profesor universitario. Bienvenido. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Carla. Pues, abogado, no hay que ser experto en penalista para ver que todo lo que han hecho con estas detenciones pues han sido arbitrarias, violando el debido proceso, sin órdenes judiciales y encima de eso sin que puedan tener acceso a sus abogados, abogados privados porque les ponen abogados de oficio y encima de eso los aíslan y no se sabe dónde están estos detenidos. Es gravísimo y sin tener en cuenta que también hay menores y adolescentes. Sí, Carla, mira, la situación en Venezuela actualmente es bastante grave. Si bien es cierto que esto ya lo habíamos vivido, pero en esta semana pasada y lo que va de esto ha recrudecido, pero exponencialmente. Ya no podemos hablar de que una persona está siendo procesada judicialmente, porque cuando hay un proceso judicial, lo mínimo que se le puede permitir a esa persona es que se pueda defender. En este caso, como usted lo dice, detenciones arbitrarias, y para quienes no entienden por qué es arbitraria, es porque nuestra Constitución establece que el derecho a la libertad es inviolable y solamente tiene dos excepciones para que se pueda vulnerar ese derecho. Y es que usted sea sorprendido en flagrancia o infraganti cometiendo un hecho punible, o bien porque un órgano jurisdiccional, un tribunal de la República, le dicta a usted una orden de aprehensión. Para esas dos situaciones arbitrarias y la mayoría de los casos, hemos visto a través de las redes cómo se apersonan a los sitios, personas que son transeúntes los abordan y se los llevan detenidos, personas que están en sus casas les tumban la puerta sin orden, porque no la muestran, sin orden de visita domiciliaria y también están detenidas. Esas cifras que usted da, que son cifras creo que del Foro Penal, de 1.200, 300 personas, yo creo que se queda muy corto porque hay muchísimo más, porque esto es a lo largo y ancho de Venezuela. Igualmente, fallecidos, discapacitados, adolescentes están detenidos. Y sin ninguna fórmula, ninguna posibilidad de que esa persona pueda ser defendido por su representante legal o por su abogado de confianza. Yo he hecho el intento por varias personas de nombrarme como sus abogados defensor. También tengo el caso de que su familia me encomendó el caso de Freddy Superlano, el del periodista Roland Carreño, y eso ha sido imposible. Entonces, de esa manera podemos llamar un proceso judicial. Yo digo que las autoridades tienen la posibilidad de arrestar, aprender a una persona, pero por favor, vamos a cumplir con el debido proceso. Entonces, yo considero que en Venezuela estamos bajo una suspensión de garantía de facto, porque eso es lo que se está viviendo en este momento. Abogado, ¿se puede tocar más extremo? ¿Se puede agravar? Porque incluso vemos que alardean de estas capturas, que las hacen sin mayor legalidad. ¿Puede ponerse peor ante la pasividad internacional? Mire, yo creo que sí. Ya nos suspendieron la red X anoche. Ya los venezolanos no cuentan con esa plataforma de redes sociales que es nuestro medio de comunicación por excelencia, porque sabe que en Venezuela los medios de comunicación se cuidan, se limitan a proferir noticias, aconteceres que el gobierno no le gusta porque la censuran, la cierra.
Entonces, la red X es la mayor fuente de información nuestra del día a día cuando estamos en la calle. Anoche nos la cerraron. Por supuesto que todo aquel que alce su voz denunciando lo que acaba de pasar o estos hechos puede ser víctima de una detención arbitraria. Y eso es lo que se busca, sembrar el miedo en la población para que nadie se exprese, nadie diga nada. Y eso es lo que está buscando precisamente el gobierno, que normalicemos esta situación, que no nos acordemos lo que pasó el 28 de julio en esas elecciones, que tengamos miedo de manifestar, que tengamos miedo de hablar, que tengamos miedo de pronunciarnos. Eso es lo que está pasando en Venezuela, pero yo creo que por más que recrudezca la persecución y el encarcelamiento, yo creo que 7, 8 millones de venezolanos no tienen capacidad para meterlos presos a todos. Incluso están construyendo 2 cárceles porque ellos Sí. pretenden meter muchísimos más. No, pues ya dijo es que prácticamente unos centros de reeducación, casi unos campos de concentración para poner a trabajar a los capturados. Es que es gravísimo, pero abogado, usted nos decía que a usted se le ha encomendado la defensa de Freddy Superlano, que todos vimos esas imágenes tan fuertes, casi como un secuestro, sacado a rastras por agentes del régimen, y ni qué decir de Ronald Carreño, que ya había salido y lo volvieron a detener, en fin. Usted dice que ha sido imposible. ¿Cómo es eso? ¿Usted se acerca a dónde? ¿Qué pregunta? ¿Qué le dicen? ¿Qué le responden? Es decir, usted no ha podido tener contacto con ellos porque es que además hay denuncias de torturas a estas personas detenidas. Lo único que sabemos con respecto a ellos dos es que están en el Helicoide, en el SEBIN. Y eso porque nos lo dijeron apenas el miércoles pasado, recientemente. Usted va al Palacio de Justicia, donde están los tribunales, esos tribunales de control de terrorismo que llevan estas causas. Usted vaya a preguntar por estos ciudadanos o lleva el nombramiento realizado por su esposa, por su mamá, por sus familiares, y no siquiera se lo reciben. Es más, ni siquiera se atreven a decir de que esa persona está siendo procesada por ese tribunal, porque cumplen instrucciones, tienen miedo. Muchos jueces le dicen a uno, Joel, por ejemplo, me dice a mí, Joel, yo no voy a cambiar la libertad de tu defendido por mi libertad. En Venezuela todo el mundo está bajo sospecha. En Venezuela todos estamos en libertad condicional. Y eso es gravísimo. No, por eso le decía que no hay sistema de justicia ahorita, porque ¿cuál es el problema? Que el gobierno quiera procesar a alguien, pero permítale que se defienda. Por lo menos cuide la forma, cuide el debido proceso. Pero eso no es posible en este momento. Ni siquiera información podemos tener de ello. Y suspendidas todas las garantías. Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, activista también en Derechos Humanos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes porque están muy pendientes de la situación venezolana y ustedes han sido la ventana para los venezolanos, porque es el canal que tenemos todos viéndolo todos los días.